Invertebrados. Los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de animales. Los invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto articulado interno. La mayoría de ellos tiene una protección externa, como si fuera una armadura, como los escarabajos, pero hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos. Se pueden clasificar en distintos grupos: poríferos, nidarios, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos, y estudiaremos cada uno de ellos. Los artrópodos se caracterizan porque tienen su cuerpo y sus patas articulados, es decir, divididos en piezas que se mueven. Los grupos más importantes son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Los insectos son los artrópodos más abundantes. Tienen las siguientes características. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 2 antenas en la cabeza y 6 patas en el tórax. Son terrestres y respiran por tráqueas, que son tubos situados en el abdomen por los que recogen aire. Para moverse pueden caminar, como es el caso de las hormigas, o volar, como las mariposas. Otro grupo de artrópodos son los arácnidos. Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. El cefalotórax es una pieza única que engloba la cabeza y el tórax. Carecen de antenas, en la boca poseen unas pinzas que les sirven para comer y en el cefalotórax tienen 8 patas. Son terrestres y respiran por tráqueas, y para moverse caminan con sus patas. Por otra parte, los crustáceos son otro tipo de artrópodos y tienen las siguientes características. Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. Poseen 2 antenas en la cabeza y la mayoría tienen 10 patas en el cefalotórax. Algunos crustáceos, como el cangrejo, tienen las patas delanteras transformadas en pinzas. La mayoría son acuáticos y respiran por branquias y caminan con sus 10 patas. Finalmente, los miriápodos corresponden a los 1000 y 100 pies. Su cuerpo está dividido en cabeza y tronco. Poseen 2 antenas en la cabeza. El tronco está formado por muchos segmentos o anillos articulados provistos de 1 o 2 pares de patas. Son terrestres, respiran por tráqueas y caminan. Ahora veremos los moluscos. Después de los insectos, los moluscos son los invertebrados más abundantes. Todos ellos tienen el cuerpo blando y suelen tener una concha externa, como el caracol, aunque a veces la concha es interna, como es el caso del calamar, o no tienen concha, como las babosas. Se dividen en 3 grandes grupos: los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Los gasterópodos tienen las siguientes características. Tienen una concha de una sola pieza. Sus ojos se encuentran en el extremo de unos tentáculos que repliegan en caso de peligro. La mayoría de ellos son marinos y respiran por branquias, pero los terrestres, como el caracol, respiran por pulmones. Se mueven con su pie gracias al moco que secretan sus glándulas. Otro tipo de moluscos son los bivalvos. Su concha tiene 2 piezas llamadas valvas, por eso se llaman bivalvos. No tienen cabeza diferenciada, viven en el mar, normalmente sujetos a las rocas o en la arena, y respiran por branquias. En las ocasiones en que se mueven, utilizan su pie, un músculo que les permite enterrarse en la arena. Finalmente están los cefalópodos, que no tienen concha externa. Algunos, como el calamar, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua y huir sin ser vistos. En la cabeza poseen largos tentáculos, viven en el mar y respiran por branquias. Para moverse, llenan cavidades con aceites más livianos que el agua, logrando flotar, y también se propulsan por sifones con agua. Ahora veremos los anélidos. Los anélidos tienen el cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos. Suelen vivir en suelos húmedos o en agua. Algunos gusanos son parásitos y se alimentan de sus víctimas, como la tenia, que vive en el intestino humano. Al estar dividido en segmentos por medio de tabiques, pueden realizar movimientos peristálticos y así se logran mover. Ahora veremos los equinodermos. Son animales con simetría radial, como la que tiene una rueda de bicicleta o una margarita. Las estrellas de mar tienen esqueleto externo formado por placas calizas encajadas entre sí. Los erizos tienen el cuerpo cubierto de púas y se desplazan por el fondo del mar gracias a una especie de pequeños pies que poseen en la parte inferior del cuerpo. Luego vienen los poríferos. Los poríferos o esponjas tienen el aspecto de una planta, pero en realidad la esponja es un animal muy sencillo. Son animales con forma de saco, con un agujero superior y muchos poros laterales. Viven en el agua, generalmente sujetos a rocas, es decir, son sésiles, no se mueven. Filtran el agua a través de sus poros y retienen las sustancias que les sirven de alimento. Finalmente, los nidarios. Los nidarios existen en 2 formas: pólipos o medusas. Las medusas, el pólipo es sésil, vive adherido al sustrato sin moverse. La medusa, en cambio,
puede moverse al utilizar el agua mediante propulsión.